Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Y yo doy la bienvenida a Juan Rivadeneira, consultor político. Juan, buenos días, gracias por acompañarnos. La semana pasada fue un capítulo más de revelaciones de lo que pasa a la interna de la Revolución Ciudadana. Pierden a un asambleísta que ha estado en 3 periodos, un asambleísta que llegó como una, digamos, insignia de la lucha popular y de lo que pasó en el 2019. Hablo de Yajaira Urresta, que se fue de la Revolución Ciudadana diciendo algunas cosas que complican más a la dirigencia interna. Buen día. Verónica, Milton y toda la audiencia de Radio Sucesos, qué gusto y saludarlos esta mañana. Me parece que si intentamos abrir un poco más la cancha, podemos ver al menos 4 fases que ha tenido la Revolución Ciudadana. Coleccionar victorias, cuando con Correa ganaron al menos 10 elecciones. Coleccionar victorias, cuando han perdido con Luisa González varias elecciones generales. Después entraron en un proceso de división, porque curiosamente la izquierda, cuando perdía, se unía, pero ahora se dividió. Y vimos una cantidad de problemas cuando se acusó de fraude a esta última elección, y fueron pocas horas en que varias de sus autoridades se echaron atrás y dijeron no acompañamos la teoría del fraude. Y ahora estamos en la cuarta, Milton y Verónica, que se llama descomposición, porque lo que estamos viendo, ¿sí? Es ya una suerte de salida, que yo no sé cuántas personas más vayan a salir de la Revolución Ciudadana, porque lo que ha ocurrido con el asambleísta Díaz no es un tema menor, es un tema muy grave que seguramente va a llevar a varios, sí, precisamente a entender si este es su mejor momento o no para salir de la Revolución Ciudadana, porque seguramente han perdido cualquier tipo de capacidad de reacción, lo hemos visto. No hay un mensaje, no hay un propósito, no hay una capacidad de acción política, y me parece que lo que ocurre en estos días es quizá el peor momento que ha tenido la Revolución Ciudadana. Lo hablamos en la última entrevista, que quizá era el momento de mayor debilidad que había tenido la Revolución Ciudadana. Pero fuera de lo que ocurrió con Lenín Moreno, que en su momento fue muy duro, este momento en especial ha provocado una división, una separación, y aparte que no viene de afuera, porque no es que esto ha ocurrido por ataques de afuera, esto es una suerte de implosión, porque vino una explosión desde adentro. Ahora, el caso de este señor que ahora es requerido y incluso hay una recompensa que se ofrece por su localización y captura. eh, sí, bien hace la Revolución Ciudadana en desmarcarse y sumarse a la mayoría, es decir, tienen que condenarlo, buscarlo, sancionarlo, repudiamos, etc. Pues queda de otra tampoco, ¿no? Pero coincide con lo de Yajaira Urresta, es decir, fue un día absolutamente complicado para ellos. Absolutamente, es decir, faltaba más que ocurra cualquier otro tipo de escándalo para que sean tres en un solo hilo, pero lo que ocurrió ese día fue muy crítico, y aparte todo lo que ocurre internamente, y nuevamente, no pasa por ataques de afuera, son problemas de adentro, y no hay un tema hay un tema que no es menor, Milton, y es la cantidad de personas que apoyaron el proyecto de ley del señor Díaz, que encima más, pues yo creo que pues hacen poco favor en defenderse a sí mismos cuando dicen que han firmado un documento sin ver el contenido del mismo. De manera que estamos enfrentando, digo, nuevamente un proceso ya, creo yo, de descomposición de la Revolución Ciudadana. Juan, buenos días. Respecto a todo esto de escándalos que han estado saliendo de la Revolución Ciudadana, como usted menciona, una implosión, llama la atención la salida de Yajaira Resta a través de estos chats bueno, se entiende que se transparentaron por Sergio Peña, quien salió además de la Revolución Ciudadana por votar cercano al oficialismo. En todo caso, todo esto esta salida de Yajaira Resta, ¿qué nos dice? Ya en un tuit, el expresidente Correa como que vaticinaba que van a salir más y que no importa que nos... Estaba buscándolo para leerlo textual, pero no lo encontré. En todo caso, como que vaticinaba que van a salir más y que no importa que se queden menos, pero que se queden los que tienen que estar. Pero ya está él vaticinando que va a salir más gente de la Revolución Ciudadana.
Es que, Verónica, ¿cómo no van a salir más? Es la pregunta. Es decir, muchos de los legisladores de la Revolución Ciudadana y quizá las autoridades locales también, ¿qué estará pasando por la cabeza del alcalde de Quito, de la prefecta de Pichincha, de la prefecta de Guayas, con todo lo que está ocurriendo? Es decir, es un momento muy difícil para la Revolución Ciudadana y aparte su principal líder, ¿sí? Que habla desde el exilio, desde estar refugiado en otro país, habla mucho de las formas de la Revolución Ciudadana e incluso esta suerte de pérdida de credibilidad. Desde que el presidente Correa pues ya comenzó esta suerte de desvarío con esa tesis de las tintas que se trasladaban en la papeleta de votación, creo que ya los propios militantes de la Revolución Ciudadana pues veían con distancia ese proceso. Entonces, que el propio Correa diga de alguna u otra forma formalmente que pueden salir más legisladores, la pregunta es ¿por qué no? Porque este es el mejor momento para muchos de ellos para encontrar una excusa de desmarcarse, porque han perdido norte. Recordemos que cuando se eligió el CAL en la Asamblea Nacional, no tenían pues la capacidad de reacción para entender cómo ese bloque de 66 legisladores se quedó sin un puesto en el espacio de autoridad. Y vimos, como se dice popularmente, que quizá no entendían por dónde le entraba el agua al coco. Ahora, hablando del tema de este señor Díaz, acusado de violación, prófugo, eh, no, a ver, no era desconocido todo lo que este hombre hacía en favor de la Revolución Ciudadana. Era un operador político. De hecho, también en los chats del caso Ligados aparece, digamos, bajo un reclamo del entonces consejero Verduga. ¿Qué fue que Díaz no está haciendo nada? ¿O dónde está este señor Díaz? Ya sabíamos que trabajó en la CNI. Y había mucho antecedente. De hecho, cuando asume la curul hace días atrás, Fausto Yepes hace un reportaje donde ubica claramente toda la trayectoria que ha tenido el señor Díaz. Incluso hay una entrevista que recoge de la señora Schettini, que era la asambleísta que no pudo posesionarse, que era la principal de Díaz, diciendo él es el hombre el que tiene que ir, dándole un aval. Eh, y mire lo que resulta, es decir, no era un hombre desconocido, su actividad no era desconocida, era bien avalada por la Revolución Ciudadana. Nuevamente, Milton, ¿por qué estamos en la fase de descomposición? Precisamente por el perfil que usted acaba de presentar de un asambleísta electo por la Revolución Ciudadana. Hoy, por supuesto, le hacen el quite, pero fue electo y seleccionado por ellos a pesar de todo lo que usted cita. Cuando un movimiento político tiene un principal vocero que se encuentra pues en otro continente prófugo, cuando tiene el perfil que usted acaba de señalar, el último escándalo a propósito del caso no menor, como es la presunta violación de una niña de 12 años. Más abajo de eso ya no hay dónde, ya no hay espacio. Y eso quiere decir que han tocado bastante fondo y no tener reacción. Y fuera de eso, Milton, los escándalos que se producen ahora, ¿sí? Las declaraciones se producen de personas que están privadas de la libertad, porque alguien en la cárcel dice voy a hablar o alguien en la cárcel dice tengo información. ¿Qué dice de eso de un movimiento político? Me parece que incluso quienes están en la Revolución Ciudadana tienen que dar cuenta y seguramente estarán buscando el momento más presto para ellos para poder salir, porque quizá aquí es cuestión de, pues, sálvese quien pueda. Juan, ¿cómo vemos el papel de Luisa González, la actual presidenta del movimiento? Ella sigue haciendo una gira por el mundo con la tesis de la tinta, la tesis del fraude, y bueno, ¿cómo vemos ese papel y lo que pueda hacer a partir de ahora? Aquí hay un tema de credibilidad y de liderazgo. Los líderes en política tienen que entender que cuando ya han perdido esa autoridad o cuando ya han perdido, tienen que tomar la decisión de dar un paso al costado. Me parece a mí, ¿cómo puede ser posible que ella vuelva a sus representados, por decirlo de alguna forma, y regresar con ellos sin una tesis, sin una capacidad de reacción que no sea pues esta versión risible del fraude? He visto hace poco también que siguen sus conferencias hablando de la transferencia de la tinta. Así Y es. ya que Milton citó a Fausto, Fausto le hace una entrevista en una radio que la he visto esta Lo que se mañana, publica, sí. en la cual él
él le pregunta sobre el tema y se declara casi que no ha existido los temas, ¿no? Entonces no hay una capacidad de reacción. Y creo que incluso a propósito de la asambleísta Urresta. Entonces, cuando ya un líder pierde credibilidad, cuando no hay capacidad de gestión, cuando solamente hace agua a un barco, me parece que ella ha quedado en una muy incómoda posición, fuera de que también ya perdió varias elecciones consecutivas. Entonces, por eso creo que hay mucha gente que decía la hipótesis de si la Revolución Ciudadana ha desaparecido o ha muerto. Yo creo que eso hay que tener mucho cuidado. Lo que sí están es una fase de descomposición. Vendrán las locales. Con 22% se gana una alcaldía. ¿Podrían ganar alcaldías? Por supuesto. Pero lo que ocurre hoy con la Revolución Ciudadana es un momento muy difícil porque no solo son las personas, son los temas los que no les acompañan. Es que además siguen siendo una fuerza importante en la Asamblea. Cierto es que hoy tienen 62 y como si es que es cierto lo que vaticina Correa, se van más, siguen siendo fuerza. Si el gobierno no maneja bien su alianza con los otros, no va a poder sacar temas importantes. Es decir, hasta ahora el gobierno ha hecho lo que ha tenido que hacer para sus intereses, ¿verdad? Pero las mayorías no son eternas. Absolutamente. Y en Ecuador ha quedado claro que un día uno pues le cae la noche en cualquier momento en cuanto a mayorías legislativas. Y es cuestión de que pase el tiempo y se produzcan los desgastes. Pero lo cierto es que hoy al menos el presidente Noboa con su bloque, ¿sí? Asegura el poder en la Asamblea. Y además hay un tema, Milton, como todo en la vida. También uno puede ganar poder o fuerza en la medida en que el rival es débil. Y qué Claro. mejor que para el oficialismo que tener a la Revolución Ciudadana, ¿sí? En esta crisis, porque lo que hace es que su principal adversario en política, que tiene 62 asientos en la Asamblea, cosa no menor, se encuentra en una situación muy compleja y seguramente veremos la dinámica nuevamente. No solo las fotos, sino la dinámica de lo que va a ocurrir estos días para saber cómo se va a consolidar. Pienso yo que al corto plazo esa mayoría del oficialismo estaría asegurada y veremos qué pasa porque faltan largos 3 años y medio todavía. Gracias, Juan, por acompañarnos hoy. Como siempre, buen día. Y son las 9 de la mañana, con un minuto tenemos que terminar. Nos vemos. Encantado, buen día.